y compartir pantalla. Sí está. A ver, por favor, me confirman la grabación y la proyección de la pantalla, por favor. Sí, profesor, esto está grabando y se ve. Ok, muy bien. Buenitos. Con todos ustedes, muy buenos días. Bienvenidos al aula virtual de la Academia Preuniversitaria Bryce. 18 años de éxito. Soy el docente Víctor Rodríguez Tejada y vamos a terminar el tema de la Primera Guerra Mundial. Ya. A ver, ya vamos a entrar entonces a la cuarta fase, lo que se conoce como el fin de la guerra. Recuerda, ¿por qué se alargó la Primera Guerra Mundial hasta 1918? Por la retirada de Rusia. Porque Rusia se retiró. Ajá, el retiro de Rusia. Muy bien. Ahora, ¿qué resulta? En el mes de marzo de 1918 se va a firmar entre Alemania y Rusia el Tratado Brest-Litovsk. Repito, Tratado Brest-Litovsk, en el cual Rusia se retiraba de la guerra. Recuerda que había triunfado la revolución bolchevique. Bien, o sea, el presidente de Rusia era pues Lenin, ¿ya? Y Lenin había determinado el retiro de Rusia por las constantes derrotas a las cuales se estaba sometiendo al ejército, más aún todavía con crisis política, social y económica. Muy bien, pero la salida de Rusia de la guerra no va a ser gratis, tiene que pagar una indemnización de guerra. Entonces, Alemania va a ganar ¿qué territorios? Vamos a poner aquí, vamos a poner en rojito para que se note. Ya está, muy bien. Alemania va a ganar los países bálticos. Letonia, Estonia, muy bien. Y todo ese territorio. Lo que actualmente conocemos como Polonia. Bien, todo eso. ¿Listo? Y aparte también esto. Ya está, todo eso gana. Bueno, a Alemania no le duró mucho la tenencia de ese territorio que le pertenecía a Rusia, porque como pierde la guerra, los países aliados le quitan ese territorio a Alemania y van a crear nuevos países que vamos a ver esto al final. ¿Ya? Entonces, retiro de Rusia, recuerda Tratado Brest-Litovsk. Ahora, como te dije, ¿por qué la guerra se alarga hasta 1918? No solamente porque se retira Rusia, sino porque el ejército alemán que estaba combatiendo al ejército ruso, bien, en el frente oriental, se cierra. Entonces los alemanes, ¿qué hacen? Envían al ejército de Oriente, lo envían hacia Occidente. Y ahora el que está a cargo de las acciones militares es Ludendorff. Con ese refuerzo, los alemanes van a iniciar la batalla del Kaiser, o también conocida como la Operación Michael, en donde a través de batallas de San Quintín, Arras, Rosier, Aisne, prácticamente lograron tener la mayor expansión del territorio, ¿ya?, francés. O sea, de toda la guerra, recién en la cuarta fase, los alemanes van a avanzar más. Muy bien. Ahora, ¿qué hacen los aliados? Con el ingreso de Estados Unidos van a renovar sus fuerzas. Muy bien, y los aliados van a iniciar la ofensiva de los 100 días. Entonces, ¿qué pasó? Ya prácticamente los alemanes están en las últimas. ¿En qué sentido? Les falta alimentos, les falta vituallas, les falta municiones y no pueden combatir pues de una manera adecuada. Están, digamos, con la moral baja encima de eso. Entonces, en esta ofensiva de los 100 días, prácticamente los aliados van a tener victorias. Victoria de Amiens, la segunda batalla del Marne, donde va a destacar, por ejemplo, bien, el nuevo comandante aliado Ferdinand Foch. Se da también la segunda batalla del Somme, la batalla de la línea Hindenburg, y prácticamente son derrotas de los alemanes. Ahora, la ofensiva
no solamente se va a dar en el frente occidental, sino también en los otros frentes. Por ejemplo, el 30 de septiembre se va a rendir el primer país aliado de Alemania, que es Bulgaria, firmando el armisticio de Tesalónica. Turquía, que con la intervención de Inglaterra ha logrado que Turquía se rinda, bien, firmando el armisticio de Mudros el 30 de octubre. El 3 de noviembre, Austria-Hungría también se va a rendir ante Italia y se va a firmar el armisticio de Padua. Armisticio de Padua. Alemania se queda prácticamente sin aliados. ¿Cuáles son las causas por las cuales Alemania se va a rendir? La primera, surte efecto el bloqueo naval. Recuerda, ¿qué país bloqueó de forma naval a Alemania? ¿Qué? ¿Cómo? Confirmo, ayer estabas de sueño. 5, 4, 3, 2, 1. Inglaterra. Correcto, Inglaterra. Bien, el bloqueo naval va a surtir efecto. ¿Cómo va a surtir efecto? Porque vas a ver prácticamente a la población alemana en hambruna. O sea, no había que comer. Entonces, ¿qué hacen? Pues la gente se amontona en las ollas populares, ¿no? En las ollas, pues, que sirven para poder cocinar a toda la gente. Bueno, y aún así no alcanzaba. Le vamos a agregar el bloqueo naval también trae otra consecuencia, que el ejército alemán no tenga los suficientes recursos como para poder enfrentar la guerra. Bien, y vienen las derrotas. Y también vamos a comentar pues el ingreso de Estados Unidos, que va a servir mucho para que Alemania sea derrotada. Ya está. Tenemos entonces 4 aspectos a considerar. Veamos. Dice, desde el mes de septiembre, los alemanes ya están considerando rendirse, pero para esta época ya habían salido, por ejemplo, los 14 puntos de Wilson. El presidente norteamericano había propuesto pues 14 puntos para que los países en conflicto terminen su guerra. Y bueno, si lo lees, prácticamente Alemania no podría ser castigada. Entonces, sobre ese criterio, los alemanes van a pensar, entonces, pues vamos a rendirnos. Total, no nos van a castigar si nos unimos a la lista de los 14 puntos de Wilson. Pensaron, pero en la práctica fue otra cosa totalmente distinta. En el mes de noviembre, se ha juntado la población descontenta, los obreros, ¿no? Las mujeres trabajadoras, los soldados que han escapado del frente de guerra, y se inicia la Revolución de Noviembre. Se le llama así a la protesta que hace la población alemana para que acabe justamente la guerra. Ante esta presión social interna, porque es dentro de Alemania, entonces el Kaiser Guillermo II simplemente va a abdicar. En otras palabras, va a renunciar. Y cuando renuncia Guillermo II, que es el día 9 de noviembre, simplemente con su renuncia desaparece el imperio alemán. Desaparece. Bien, entonces ya no hay gobernante alemán, ya no hay imperio alemán. ¿Qué lo reemplaza? Lo reemplaza el primer presidente que van a tener los alemanes, Friedrich Ebert. Ahora, con respecto al Estado alemán, se le va a llamar la República de Weimar. El presidente de la República de Weimar, ¿quién era? Friedrich Ebert. República de Weimar, la que se va a hacer cargo de la firma, por ejemplo, del Tratado de Versalles. Veamos. Si el día 9 cae, entonces, o renuncia, el día 9 de noviembre renuncia Guillermo II, simplemente la cosa ya es un descalabro. El 11 de noviembre, Matthias Herzberger, que es el jefe de la diplomacia alemana, va a firmar la rendición va a reafirmar la rendición ante Ferdinand Foch. Dice que se firman pues muy de madrugada, tempranísimo, bien, pero el acuerdo fue pues que este armisticio tendría que empezar a funcionar a partir de las 11 de la mañana del día 11 del mes 11. Bien, ahí viene una coincidencia, 11.
Entonces, con la rendición de Alemania, simplemente la guerra ha terminado. ¿Sí? La Primera Guerra Mundial terminó. Al año siguiente, 1919, se va a dar la reunión en París de los países vencedores, que se les conoce como los Cuatro Grandes. Bien, a eso también se suman 30 aliados que van a tener los Cuatro Grandes. ¿Quiénes son los Cuatro Grandes? Los países que han vencido en la Primera Guerra Mundial. Dime, ¿qué países serían? Francia, Inglaterra, Francia, Estados Inglaterra y Unidos. Estados Francia, Unidos. Inglaterra. Francia, Inglaterra, Estados Unidos. Te falta uno. Reino Unido. Rusia. Rusia. No, si Rusia se retiró de la guerra, derrotada por Alemania. Italia. Italia. Correcto, pues Italia se está pasando por el Tratado de Londres a parte de los aliados. ¿Quiénes son los líderes? Caramba. Necesito un anisadito, creo. La garganta. Ya. ¿Quiénes son entonces los líderes de esos cuatro países vencedores? A ver, empecemos. Por parte de Estados Unidos. Wilson. Woodrow Woodrow Wilson. Wilson. Perfecto. Ya está. Por el caso de Inglaterra, David Lloyd, por ejemplo. Por el caso de Francia, está Clemenceau. Y por el caso de Italia está Orlando Sonnino. Orlando Sonnino, así se llama, Orlando Sonnino. Muy bien. Ahora, en esas conferencias de París, repito, se van a dar desde 1919 hasta 1923. El objetivo era tratar de democratizar, porque los estados que habían iniciado la guerra eran generalmente imperios, había que democratizarlos. Bien, había que establecer nuevas reglas de comercio, nuevas reglas en el mercado, porque recuerda, por una cuestión económica, se inició pues la guerra. Y aparte había un criterio de crear una sociedad que empiece a vigilar la paz mundial. Bueno, el asunto está que esta conferencia de París, sobre todo los países aliados, cometen un gravísimo error. ¿Y cuál fue el error? No invitar a los países vencidos. Ya no los invitaron. Entonces, ¿quiénes eran los países vencidos? Alemania, Austria, Hungría también, Bulgaria, Turquía y además Rusia. No invitaron a Rusia. Ahora, estos 30 y tantos países, dentro de ellos estaba el Perú, recuerda por haber roto relaciones con Alemania. Muy bien, se van a encargar de hacer los tratados. Pero realmente quienes tenían que ver con los tratados eran los cuatro grandes. Bueno, sobre todo tres: Inglaterra, Francia y Estados Unidos. Entonces perdón, se va a sobreponer los puntos de vista de Inglaterra y Francia. Ahora, sobre esos puntos de vista, entonces se hacen los tratados de Versalles, que va a ser firmado por Alemania el 28 de junio de 1919, tratando justamente de recordar el asesinato del archiduque Francisco Fernando. Saint-Germain, firmado por Austria, que ha sido separada de Hungría. Hungría firma el Tratado de Trianon, y Bulgaria está firmando el Tratado de Neuilly y Turquía el Tratado de Sèvres. Ahora, ¿cuál es el más importante de los tratados? El de Versalles. De Versalles. De Versalles. Así es, porque recuerda, se está haciendo responsable de la guerra a Alemania de haberla provocado. Muy bien. Ahora, con estos tratados, aparte, se va a establecer en el primer capítulo de cada uno de los tratados, se establece la creación de la Sociedad de Naciones, aquella sociedad que tendría que vigilar la paz mundial y que lamentablemente no pudo detener la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuál fue el resultado final de las conferencias de París? Lamentablemente fue una paz impuesta. No fue una paz consensuada, acordada, no, fue una paz impuesta porque, repito, bien, el gran error de los países aliados fue no invitar a los países vencidos. Entonces, los países vencidos se van a molestar, ¿bien? ¿Por qué? Porque les van a obligar a firmar la paz, aprovechándose de esta situación y sobre todo Inglaterra y Francia,
¿no? Que se van a aprovechar de Alemania. Alemania entonces no le va a quedar muy bien esto, ¿sí? De la imposición, le llamó el Dictat de Versalles, así le llamó, y entonces eso alimentó su deseo de revancha. Bien, es por eso entonces que el Tratado de Versalles se considera como una causa de la Segunda Guerra Mundial. Por eso les dije, cuando iniciamos el tema ayer, les dije, ¿no? Las consecuencias de la Primera Guerra Mundial son las causas de la Segunda Guerra Mundial. ¿Listo? Vamos a hablar del Tratado de Versalles. Mejor nos vamos a repetir. A ver, vamos a hacer una cosita. Tengo que arreglar esta partecita porque no se ve muy bien. ¿Dónde estamos? Ya. Vamos a hacer esto. Lo voy a trasladar esto. Y vamos a hacerlo crecer esto. Grande como te gusta. Ya. Muy bien. Primero, en el Tratado de Versalles vamos a encontrar, por ejemplo, cláusulas territoriales. Las cláusulas territoriales las vamos a dividir en permanentes y temporales. Temporales, por ejemplo, Alemania va a perder durante 15 años la región del Sarre. ¿Qué había pasado? Francia recupera Alsacia y Lorena. Vamos a mejor a tomar en cuenta esto. A ver, ¿dónde está? Por aquí. Ya está. Alsacia y Lorena. ¿Ya? Ahora, ¿por qué se había quedado Alemania con Alsacia y Lorena? Porque en su necesidad industrial de fundir el acero necesitaba carbón y justamente había minas de carbón en Alsacia y Lorena. Bueno, como los alemanes explotaron casi 50 años Alsacia y Lorena, Francia exigió pues una reposición por la explotación de carbón. Entonces, la Sociedad de Naciones le quita a Alemania la región de El Sarre y se lo da a Francia por 15 años, como una especie de compensación. ¿Listo? Ya está. Por ejemplo, a Dinamarca un país nórdico, le va a dar pues el territorio de el ducado de Schleswig-Holstein. A ver, mejor vamos a poner acá para que ustedes lo puedan leer. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, acá está. Ya está. Schleswig-Holstein. Ya habíamos hablado de Alsacia y Lorena a Francia, devuelto. Bien, nos falta, por ejemplo, a Bélgica. A Bélgica le vamos a dar, ¿qué cosa? Le vamos a dar Eupen y Malmedy. Eupen y Malmedy. A Polonia, ¿qué le vamos a entregar? Le vamos a entregar el corredor de Danzig. ¿Ya? Corredor de Danzig. Ahora, ese corredor de Danzig crea otro problema para la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque va a dividir el territorio alemán en dos. Entonces, ¿cómo se llama el territorio que quedó dividido de Alemania? Se llama la Prusia Oriental. La Prusia Oriental. Bien, la Prusia Oriental. Listo. Y recuerda pues que cuando hubo la Segunda Guerra Mundial, Hitler le exigió a Polonia, ¿sabes qué? Entrégame el corredor de Danzig, voy a unir mis Alemanias. Listo. Y Polonia pues no quiso y prácticamente Alemania tuvo que invadir a Polonia, iniciando así la Segunda Guerra Mundial. A Lituania le entrega el valle del río Memel. Bien, valle del río Memel. Listo. Entonces, son los territorios que pierde Alemania. Ya está. Ya hemos hablado de las cláusulas territoriales. Otra cosa más. A Alemania se le prohibió prácticamente la unión con Austria. Bien, se le prohibió. Ojo, y eso está en dos tratados. No solamente está el Tratado de Versalles, sino en el Tratado de Saint-Germain, firmado por Austria, también se le prohíbe a Austria unirse con Alemania. Bien, aparte, en el Tratado de Trianon y Saint-Germain, recuerda que van a dividir a Austria de Hungría. Ahora, otra cosa más, las colonias de Alemania. ¿Qué pasó con las colonias de Alemania? Tenían que entregársela prácticamente todas las colonias a los aliados que se la van a repartir sobre todo entre Inglaterra, Francia y Japón. Bien, ya prácticamente con esto Alemania se queda sin colonias, sin lugares donde sacar sus materias primas para poder reflotar de repente una industria. Ojo, Alemania tenía que entregar, por ejemplo, todos sus barcos mercantes a los aliados, sobre todo a Inglaterra, bien, porque recuerda que esta había sufrido sobre todo la guerra submarina.
Bien, ahora, ¿cuáles fueron las condiciones militares? A Alemania se le impuso, repito, se le impuso la prohibición de tener servicio militar. No podía tener servicio militar Alemania. Bien, aparte del ejército que tenía, del ejército que le quedaba a Alemania de cerca de 3 millones, o 2 millones creo que era, Alemania solamente podía tener 100.000 soldaditos. Solamente podía tener 100.000 soldaditos, o sea, prácticamente casi 1.900.000 hombres simplemente se quedaron sin chamba, sin trabajo, por la prohibición, aunando más la crisis social, porque esa gente sin trabajo y peor todavía en un país que había sido derrotado, fue terrible, no había trabajo incluso. Ahora, Alemania estaba prohibida de tener armamento, solamente digamos, los fusiles, las pistolas para 100.000 soldaditos, no podía tener más. Por lo tanto, estaba prohibido de tener tanques, estaba prohibido de tener aviones, estaba prohibido de tener submarinos. Y eso lo tenía que controlar ¿quién? La Sociedad de Naciones. Aparte, tenía que desmilitarizar la margen izquierda del Rin. A ver, vamos al mapita mejor. El Rin es una zona, bien, a ver, digamos que este es el río, vamos a mejor hacerlo de esta manera. No, un ¿Se río, puede repetir qué margen dijo? la margen izquierda. A ver, te voy a poner el río, ya, el río, repito, es más o menos va en ese sentido. Ya, listo. ¿Y por qué el lado izquierdo? Obviamente acá, mira, está izquierdo y está el derecho, ¿verdad? ¿Por qué el izquierdo? Francia. Ah, Estaba del lado de Francia. correcto, es una zona de protección para Francia, Bélgica, Holanda y Luxemburgo. Y recuerda que eso también fue una de las causas por las cuales los alemanes empezaron a violar el Tratado de Versalles. ¿Vieron? Cuando Hitler en el año 36, ¿sí? En el año 36 ocupa la margen izquierda del Rin. Por eso te dije, aprendemos las consecuencias de la Primera Guerra Mundial y entonces vamos a aprender las causas de la Segunda. ¿Qué otra cosa más? Ya, las indemnizaciones. Bien, como te dije, al Francia se le va a entregar el Sarre por la explotación que se hizo de Alsacia y Lorena. Y aparte, en el año 1920 se estableció que Alemania debería pagar una fuerte suma de dinero de más de 165.000 millones marcos oro. Oiga, peor todavía, era una suma pues astronómica. Alemania, recuerda, había perdido la guerra y cuando un país pierde la guerra, su moneda prácticamente se devalúa tremendamente. Entonces, si te ponen un pago de una enorme cantidad de dinero, peor todavía. Aparte de eso, bueno, acá no está esta partecita donde se dice que Alemania tenía que entregar la mitad de su producción agrícola, tenía que entregar barcos por los que había hundido, tenía que entregar la mitad de su producción industrial, tenía que entregar la mitad de su producción alimenticia. Entonces, Alemania, por esas razones, se molesta porque le están imponiendo prácticamente quedarse como país pobre, dependiente de Francia y de Inglaterra. ¿Qué país no firmó el Tratado de Versalles porque consideró que lo que habían puesto Francia e Inglaterra era pues abusivo? Estados Unidos. Estados Unidos no firmó el Tratado de Versalles. ¿Cuáles fueron las consecuencias de la guerra? Veamos. La guerra la inician 4 imperios. Bien, 4 imperios. ¿Cuáles son los 4 imperios? El Imperio Alemán. Recuerda que el Imperio Alemán cae con la abdicación de ¿quién? De Guillermo II. Guillermo. Correcto. ¿Sí? Entonces, Guillermo II renuncia y lo reemplaza ¿qué? Un gobierno democrático. ¿Cómo se llamó ese gobierno democrático? República. La República de... Weimar. Correcto, la República de Weimar. ¿Quién era su presidente? ¿Quién fue su primer presidente? Friedrich Ebert. Bien, listo. El caso del Imperio Austrohúngaro. ¿Qué pasó? Como fue derrotado en la guerra, y recuerda que se tuvo que firmar prácticamente, se separó a Austria de Hungría. Hungría pues no era germana, por si acaso, ¿ya?
Entonces van a firmar el Tratado de Trianon, el Tratado de Saint Germain, bien, y están separando a Austria de Hungría, y aparte de eso están quitándole territorios para beneficiar a dos nuevos países, Checoslovaquia y Yugoslavia. El Imperio Otomano cae también por la rebelión de los jóvenes turcos, así se llamó la rebelión, que fueron oficiales que le van a dar golpe al imperio y van a crear un gobierno democrático. Bien, entonces ahí gracias a esto apareció Turquía. El Imperio Ruso, ya sabes que cuando empezó la guerra, Rusia estaba pues en una decadencia terrible, bien, y la guerra simplemente ahondó todos sus problemas, bien, y gracias a la revolución bolchevique, simplemente Rusia se retira de la guerra, y en el año 1922-23, Rusia se está convirtiendo en el primer país socialista del mundo, ya con la primera revolución social gracias a la primera revolución social del siglo XX, la Revolución Rusa. ¿Qué otra cosa más? Vamos a ver el mapa. ¿Te acuerdas, por ejemplo, en el Tratado Brest-Litovsk cómo se benefició Alemania? Rusia le dio países a Alemania. Se le entregaron territorios a Alemania, pero como te dije, a los países bálticos. Como te dije, Alemania, cuando recibe esos territorios, los va a tener temporalmente porque los aliados se lo van a quitar una vez sea derrotada Alemania y van a crear nuevos países. ¿Cuáles son los nuevos países? A ver, tenemos Estonia, vamos a en orden, ¿ya? Letonia, Lituania, Polonia, Checoslovaquia, ¿bien? Hungría, Yugoslavia. Bien. Están creando entonces a Finlandia también. Finlandia sería 8. Estarían creando 8 países nuevos. Mira, y qué coincidencia que todos estos países están prácticamente alineados. ¿Por qué hacen esto? Bueno, como te dije, la Unión Soviética en 1922 aparece, bien, y va a empezar una influencia ideológica hacia el occidente. Entonces, los aliados en su proyección de eventos dijeron muy bien, ¿saben qué? Vamos a detener la expansión de la Unión Soviética, o mejor dicho, del país ruso. Por eso hacen eso. Ahora, si tenemos 8 nuevos países, ¿qué pasa con el mapa europeo? Se expande. ¿Mm? ¿Qué pasa con el mapa europeo? ¿Va a permanecer igual? A la primera, No, cambia. Cambia. Correcto, cambia, Cambia. se modifica con la aparición de nuevos países. Ya está. Aparte, la primera potencia mundial antes de la guerra, ¿quién era? Inglaterra. Termina la guerra. Inglaterra es victoriosa de la Primera Guerra Mundial, pero acá hay un problema. Ya no es la primera potencia. ¿Y por qué ya no es la primera potencia? Porque Inglaterra había invertido mucho dinero en poder producir barcos para poder traer sus materias primas y también armas para poder enfrentar a los alemanes. Entonces ha tenido que reconvertir su industria. Cuando termina la guerra, esa industria militar quiere reconvertirse a una industria civil. Lamentablemente, Gran Bretaña no tiene el capital. Más aún todavía por el peligro de guerra, la bolsa de Londres se traslada a Estados Unidos y bueno, se va a desarrollar pues la bolsa de Nueva York. Entonces, la nueva potencia mundial, ¿quién es? Estados Unidos. Estados Unidos, perfecto, muy bien. Aparte, otra situación más. Como se impuso la paz con diferentes tratados, entre ellos el Tratado de Versalles, recuerda que la gente que no estaba conforme va a encontrar bien un modo de reflejar sus expectativas de lo que pudo haber sido la guerra, y recuerda que aparecen los nacionalismos que van a generar la Segunda Guerra Mundial. Por ejemplo, en Alemania, ¿qué aparece? El nazismo. Correcto. El nazismo. El nazismo aparece en 1922. En Italia, bien, aparece el fascismo.
Y justamente el fascismo en ese mismo año, 1922, está llegando al poder. ¿Gracias a quién? A Benito Mussolini. Oiga, pero ¿por qué Italia, si Italia está del lado de los aliados? ¿Y por qué va a tener un gobierno del tipo fascista? Ah, porque recuerda lo siguiente, en el Tratado de Londres se habían comprometido con Italia a entregarle o regalarle colonias. Pero ¿qué pasó? Cuando termina la guerra, los aliados le van a entregar pues territorios pequeños, ínfimos, que Italia pues no consideró pues apropiado. Recuerda que la guerra es una inversión, ¿no? Inviertes para poder ganar. Entonces, la inversión que hace Italia no se recupera y eso le genera una crisis social y una crisis económica. Entonces, para superar esa crisis económica y crisis social, simplemente dejaron que los fascistas llegaran al poder. Ahora, las cuestiones políticas. Aparte, otra más. Ya nos falta algo más. Ya tenemos las ideologías nacionalistas. Falta la otra ideología de la Unión Soviética. ¿Qué aparece? Así es, aparece el comunismo y está en plena expansión. Y en plena expansión, ¿por qué? Porque resulta pues que Europa ha quedado devastada, sobre todo entre Alemania, Francia, Bélgica, Holanda. Muy bien. ¿Y necesitan qué? Necesita reconstrucción. Ahora, ¿quién va a poner el dinero para reconstruir Europa? Estados Unidos. Bien, pero lo hace también con una segunda intención. No quiere que la Unión Soviética se expanda. O sea, quiere darle una estabilidad económica a Europa para poder justamente detener la expansión de la Unión Soviética. Cosa que no se va a lograr porque en el año 1929, recuerda, se dio la grave crisis económica a nivel mundial, la crisis la caída de la bolsa de valores, y eso permitió la expansión de la Unión Soviética. Listo. ¿Qué otra cosa más tenemos? A ver. Ya, cuestiones económicas. Recuerda, un país que pierde la guerra, ¿qué pasa con su moneda? Se devalúa. Se devalúa. Más aún, entonces, Alemania no puede superar su crisis económica, ¿ya? Incluso porque tenía que pagar, recuerda, reparaciones de guerra a los países no vencedores, en Gran Bretaña, Francia. Bien, y peor todavía, cuando viene la crisis del 29, Alemania pierde 8 millones de personas se quedan sin trabajo. Muchos bancos pierden su dinero, cierran las puertas, empresas fracasan. Entonces era un caos Alemania. Y es ahí entonces donde se asienta más el nazismo, que ofrece una solución a la cuestión pues del Tratado de Versalles. Bien, aparte, la guerra ha logrado la destrucción de puertos, centros industriales, ferrocarriles y demás. Hay que invertir. ¿Quién tuvo que invertir? Estados Unidos, pues. Y otra cosa más, en el aspecto cultural, prevalece la cultura norteamericana. O sea, ya hay una expansión de la cultura norteamericana hacia Europa. En cuestión, por ejemplo, científico-médico, se desarrollan, recuerdan, nuevas armas que van a servir luego para la población civil. Como hay 14 millones de muertos ya en esta guerra, aunque algunos dicen un poco más, y muchos de los campos pues que están entre Francia y en la parte oriental de Alemania, pues obviamente son pues campos de concentración de cadáveres. Bien, murieron 14 millones de personas y quedaron como 60 y tantos millones de personas heridas. Claro está que la ciencia médica tuvo que avanzar a marchas forzadas. Pero el detalle fue el siguiente, y creo que hicieron la pregunta ayer, ¿no? Que después de terminar la guerra viene una epidemia. ¿Cómo se llama la epidemia? La gripe española. Así es, la gripe española. Y otro tanto de millones de personas terminan muriendo. Bien, jovencitos, eso sería prácticamente toda la Primera Guerra Mundial. Hemos terminado. Gracias. Listo, chicos. ¿Cuándo nos volvemos a...? Dime. ¿Me puede repetir cuál era el otro tratado, aparte de Versalles, donde prohíben a Alemania la unión con Austria? Ya, te lo digo. Vamos a ver, espérate. ¿Dónde está? Acá. ¿Saint Germain? Sí, San Germán. San Germán. O San Germain. Saint Germain. San Germán. Ya, gracias.
Ya está, listo. ¿Alguna pregunta más, chicos? ¿Alguna pregunta más, chicos? Profesor, si mal no me recuerdo, creo que George Zhukov fue el militar soviético que derrotó a von Paulus, ¿no? Al Pero frente ese soviético. es en la Segunda Guerra. Ajá. No, ese es en la Segunda Guerra. ¿Pero estoy bien o me estoy equivocando? Sí, está bien. Ahí. Está bien. Ya. Listo, chicos. Dime. También creo que ha habido afroamericanos en las batallas. De que hubo afroamericanos, sí, pero resulta pues que recuerda que todavía Estados Unidos tenía el problema pues de la segregación racial. Todavía. Entonces, como que la participación de los negros en la Segunda Guerra Mundial más que tiene que ver con una cuestión de domésticas, ¿no? De cocina, lleva, ¿cómo se llama? Transporte y demás. Como que no los dejaban participar, pues, ¿no? En gran medida en la guerra de blancos. Bueno, chicos, eso sería todo por el día de hoy. Gracias. Más bien ya nos tenemos que poner de acuerdo para poder hacer otro seminario y avanzar en Segunda Guerra Mundial, dejando de repente para la próxima semana ya la parte pues de los presidentes. Nos falta presidentes, ¿no? Aparte, la década perdida sobre todo. Eso tenemos que ver. Ya bueno, se ponen de acuerdo entre ustedes porque mira, acá no están todos, acá faltan alumnos. Listo, ya pues, me dicen, me informan y nos ponemos de acuerdo. Ya chicos, bueno, ahora sí, pueden terminar de dormir. Voy a desayunar. No, mentira. Ah, ya, sí, aprovecha para desayunar rico. Ya desayuné ya, profe. Ay, por favor, Aniri. Listo, chicos. Cuídense entonces, nos vemos, que tengan una bonita mañana. Cuídense, chau, chau. Igualmente, Profe. Hasta luego, Hasta profesor. luego, Muchas profesor. gracias. Profe. Adiós. Adiós, compañeros. Adiós. Chicos, se fue, faltó la grabación, que la terminaré. ¿La detengo? Ya le digo.